Ok. Vamos a ver entonces el sílabo para este curso. Bien, la descripción nos dice que la escatología es el estudio o doctrina de las últimas cosas. Eso lo vamos a ver después cuando veamos algo no respecto a la lección uno. El estudio de la escatología responde a las siguientes preguntas: ¿cuál es la finalidad o el destino final del individuo? ¿Cuál es la meta hacia la cual se mueve la raza humana? ¿Perece el hombre con la muerte o entra a otro estado de existencia, sea de bendición o perdición? Entonces, en este curso nos acercamos a la escatología desde una perspectiva reformada. No son las únicas preguntas que vamos a responder, ¿no? Hay muchas más, pero esas son como las básicas, ¿no? Los objetivos. Primero, conocer generalidades sobre la escatología, porque requiere más tiempo profundizar, estudiar a algunos temas y subtemas de la misma escatología, ¿no? Conocer los diferentes conceptos que se aplican a la escatología reformada, en términos como ustedes van a ver en las distintas lecciones que vamos a aprender. Entender la naturaleza y propósito de la escatología, ¿no es cierto? Dentro de la teología sistemática está el último, ¿no? Pero todo eso también tiene un propósito. ¿Y por qué? Ahí se va a ir viendo. Manejar y explicar los diferentes términos y conocer la enseñanza de Luis Berkhoff, específicamente la teología sistemática de Luis Berkhoff, que es la que estamos repasando. Que el estudiante adquiera un conocimiento y entendimiento globales de lo que la Biblia nos revela acerca de los eventos futuros, pero no solamente futuros, sino que también del pasado y del presente, porque la escatología que nosotros enseñamos es una escatología inaugurada, no tan solo una escatología futura. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir viendo también en las lecciones. Y que el estudiante esté capacitado para explicar a la iglesia y el mundo en general lo que contempla la escatología reformada, que en términos generales está dividida en dos partes: la individual y la general, como ustedes han visto en la lección número uno. ¿Ya? Entonces aquí también hay una breve referencia bibliográfica, ¿no? Para profundizar: la teología sistemática de Berkhoff, de Oliver Baswell, que son tradicionales. Este se recomienda bastante también a William Hendrickson, ¿no? La Biblia, el futuro y el más allá. Un libro muy recomendable para estudiar el tema de la escatología y algunos temas, especialmente la escatología individual, ¿ya? Más que vencedores de William Hendrickson también es un comentario que hace al libro de Apocalipsis, un comentario bien interesante y bien profundo, muy bueno. Y creo que dentro de los autores que no son plenamente de la línea reformada tradicional, sino más bien son como semi-reformados, está George Eldon Ladd, que tiene este librito Vendré otra vez. Un libro muy bueno que ayuda a entender el propósito de la historia, ¿no? O la escatología misma dentro de la historia. Eh, Otro libro que también se recomienda es este, sobre todo ahora que están con el tema de Israel, ¿no? El de David Howard, Israel en el plan de Dios, ¿no? Un libro muy, muy claro, profundo, que hace una exégesis muy interesante respecto a quién es Israel y cómo interpretar el pueblo de Israel en estos tiempos. Y por cierto, Antonio Huquema, la Biblia del futuro, que es un texto base importante para la escatología reformada. ¿Ya? Ustedes van a recibir este último, ya lo tienen, el de Huquema, la Biblia del futuro. Léalo, un muy buen libro sobre la escatología. ¿Ya? Y bueno, después están todas las sesiones, los temas que vamos a ver en esta oportunidad, las 8 sesiones que ustedes tienen aquí en el sílabo. Bien, ¿alguna pregunta del sílabo? Ok, vamos entonces con la diapositiva que preparamos para esta ocasión. 。
Ya. En la lección uno se habla sobre generalidades de la escatología, ¿no? Eh, es como una introducción que hacemos al tema escatológico, ¿no? Pero desde un enfoque con citas de autores y definiciones y pensamientos de orden reformado, como ya lo he mencionado, porque la escatología dispensacionalista tiene otra visión, otra interpretación. La escatología católica también tiene otra visión, ¿no? Otra forma de abordarlo. Nosotros estamos viendo el punto nuestro, podríamos decir, el punto de la teología reformada, ¿ya? Primero, el término. ¿Qué significa escatología? Que es una palabra griega, ¿no? Es una palabra griega compuesta de escato, que significa postrero o último, y logía, que significa tratado, discurso o estudio. Entonces, por ello, el estudio de las últimas cosas. ¿Y qué últimas cosas? Porque esta escatología se aplica a la Biblia. También hay una escatología política, hay una escatología económica, hay distintos tipos de escatología. Los musulmanes también tienen su escatología. Los marxistas tienen su escatología. Y aquí estamos hablando de la escatología, pero la escatología bíblica, ¿no? Teológica, desde una perspectiva reformada. El estudio entonces de la escatología responde, como veíamos en el sílabo, a algunas preguntas, como estas que aparecen allí. ¿Cuál es la meta hacia la cual se mueve la raza humana? Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el fin de la historia? ¿Cómo entendemos la historia? ¿Hacia dónde está apuntando la historia? ¿Lo que sucede en la historia tiene significado? O como decían los griegos, la historia es cíclica, es un círculo sin fin que se va repitiendo una y otro evento sin terminar nunca. Más bien, la perspectiva escatológica, teológica de la historia es que esta es lineal, es decir, tiene un inicio y tiene un final, ¿no? Y todo apunta o va apuntando hacia un propósito final. A eso se le llama el argumento teleológico, ¿no? Que tiene un propósito de fondo y que las cosas que suceden van marcando esa pauta. Entonces, también está la pregunta respecto ya al individuo, ¿no? ¿Perece el hombre con la muerte o entra a otro estado de existencia? ¿Qué pasa con la vida del ser humano? Porque la filosofía tiene esa búsqueda de saber de dónde venimos, ¿no? Cuál es nuestro propósito aquí en la tierra y cuál es nuestro fin. En tanto, en el punto escatológico, teológico, se entiende que el hombre tiene un propósito aquí en la tierra, que la muerte no acaba con ese propósito, ¿no? Entonces, porque hay vida después de esta vida. Y la escatología aborda justamente ese tema de la muerte, ¿no? ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con el alma de aquel que muere? ¿Dónde va? ¿Qué es lo que hay después de esta vida? Ya, etcétera, etcétera. Preguntas que están allí y que la escatología trata de dar respuesta. Y eh, esta escatología se divide en dos partes. Una, la escatología individual, que trata temas como la muerte física, la inmortalidad del alma, que es un tema que tiene bastante discusión dentro del círculo cristiano, ¿no? Y el estado intermedio. Esos tres temas son los que aborda específicamente la escatología individual. Y la escatología general trata con el tema de las señales del regreso de Jesús. Trata el tema de la resurrección final, el tema del juicio final, el tema del cielo nuevo, la tierra nueva, el estado final de todas las cosas, ¿no? No plenamente, porque
eso final de todas las cosas y de lo que va a ocurrir no está revelado de forma plena y completa cómo va a suceder y qué habrá, sino que se dan algunas pautas para entender algo de lo que va a ocurrir, ¿ya? Y la escatología trabaja con lo que la Biblia describe sobre estos hechos, sobre estos eventos. Y la Biblia no describe muchas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la vida después de esta vida y cómo va a ser la vida cuando Cristo vuelva, ¿no? Pero sí da algunas luces con las que trabajamos en el tema escatológico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esta breve introducción? Muy bien. Vamos a ver entonces, Doctor, lo que hermano pasa es que me da Dinko. cosa, me da cosa preguntarlo en este momento, pero es una cosa que me ronda mucho y tengo un tema con el alma, porque esa inmortalidad del alma no es, y ahí es donde se me presenta el conflicto, no es el mismo término de alma, por ejemplo, cuando Jesús tenía, le dolía el alma antes de ser crucificado. No, no es lo mismo que porque estaba representando todos los sentimientos que él tenía. Entonces, a qué nos referimos ahora en términos escatológicos en esta inmortalidad del alma versus la otra que está representada en los sentimientos de Jesús previo a la crucifixión? Claro. Bueno, la psicología es la que hace esa división, ¿no es cierto? Cuerpo, mente y alma, eh, siguiendo una línea freudiana, pero en teología mucho se ha bebido de eso. En la perspectiva reformada hablamos de que el ser humano es uno solo. Si estudiaron antropología, ustedes van a recordar que el ser humano es material e inmaterial. Es una persona, ¿no? Por lo tanto, cuando uno tiene claro eso, entiende que el alma tiene que ver con la persona, la inmortalidad de la persona en el fondo, ¿no? Eh, no es tanto la idea platónica que hablaba de que el cuerpo es como el castigo o el lugar donde llegaron las almas desterradas de los cielos para habitarla, que ese fue como el castigo que recibieron. En tanto, para nosotros, cuando hablamos de alma, hablamos de la vida, hablamos del ser humano, de la persona, en este caso, inmaterial, como ustedes vieron eh, en el curso de antropología, si es que se detuvieron en ese tema, ¿ya? Aquí el tema de separar el cuerpo y el alma, ¿no? En esa visión media gnóstica, no es tanto el aspecto reformado para abordar esta temática. Y cuando vamos a ver este caso de Berkov, porque vamos a tocar cómo Berkov va a desarrollar este tema de la inmortalidad del alma, él va a hacer citas de otras expresiones, ¿no? religiosas para abordar el tema. Pero, insisto, en el enfoque nuestro reformado, cuando hablamos del alma, estamos hablando de la persona, ¿no? Estamos hablando de la persona inmaterial, no de la persona material. Eh, y la idea de cuerpo, alma, espíritu, cuando Pablo habla sobre eso, también lo hace en el contexto judeo, ¿no? En la filosofía judía, que se entendía así, como un ser viviente. Eh, y eso lo vamos a tocar justamente en la próxima lección, hermano Dinko. Ahí vamos a desarrollar un poquito más ese tema. ¿Ya? Hay un librito que se llama La inmortalidad de Loret Bornet, un libro grueso que ahonda en este tema del alma y su inmortalidad. Bien, miren, aquí en la escatología individual se abordan estos temas, está dividido en estos tres grandes temas: la muerte física, el estado intermedio y la inmortalidad. En la muerte física
se abordan esas temáticas, que esta viene a ser consecuencia del pecado, ¿no? Y se describe todo aquello, pero también cómo se ve la muerte física a la luz de la redención, qué aspecto, ¿no? ¿Qué esperanza hay desde esa óptica de la redención cuando se habla de la muerte? Y se plantea la pregunta, que esta es la pregunta que hace Wayne Grudem en su teología sistemática, cuando toca este tema: ¿por qué tienen que morir los creyentes? ¿Ya? ¿Por qué tienen que morir los creyentes? ¿Por qué tenemos que pasar por la muerte? Entonces, tema interesante. En el estado intermedio, se habla sobre el estado y condición de los muertos. ¿Qué pasa después que la persona muere? ¿Hay realmente la existencia de un purgatorio? ¿Dónde están las personas que han fallecido? Hablamos nosotros, ¿dónde están las almas de los que han fallecido? Como habla también el libro del Apocalipsis, ¿no? El cielo, por ejemplo, o el infierno, o el tártaro, o el limbus infantus, el limbus patrum, como llaman los católicos también, ¿no? Entonces, eso se aborda en esta temática interesante que es el estado intermedio. Estado intermedio porque es un estado entre la creación del hombre y la segunda venida de Cristo, ¿no? Porque después de la segunda venida de Cristo se acaba el estado intermedio, se acaba todo y hay un nuevo inicio para todo, ¿no? Nosotros hablamos cuando tocamos este tema, y ahí lo vamos a ver, que estado intermedio se refiere al paraíso, al cielo, como lo llama también la Biblia, o el infierno, o el Hades. ¿Ya? Y el otro tema que abarca la escatología individual es justamente el tema de la inmortalidad del alma. Eh, Así como lo plantea en la teología sistemática Luis Berkhoff, y también lo toca Gruden y también lo toca Hodge. Bueno, muchos teólogos abordan esta temática y le dan su enfoque, ¿no? Entonces, eso dentro de la escatología individual, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok. Y la otra parte de la escatología que vamos a ver es la escatología general, ¿ya? Y la escatología general se divide en 5 grandes temas. Uno, la segunda venida de Cristo. Dos, el milenio. Tres, la resurrección. Cuatro, el juicio final. Y cinco, nuevos cielos y nueva tierra, ¿ya? En el tema de la segunda venida de Cristo se aborda su expectación, que es algo que está desde cuando Cristo anunció que él volvería, ¿no? Y está su naturaleza. Dentro de su expectación y naturaleza se abordan estos tópicos: las señales de los tiempos, señales que evidencian la gracia de Dios, señales que indican oposición a Dios y señales que indican juicio divino. En los juicios divinos, por ejemplo, se habla de terremotos, se habla de las pestes, se habla de esas cosas. Las señales que indican oposición a Dios, está lo que es, por ejemplo, la tribulación, el anticristo, ¿no? Esa temática. Y las señales que evidencian la gracia de Dios, está, por ejemplo, el evangelizar a todas las naciones. Está qué significa que todo Israel se va a volver a Dios. Se abordan esas temáticas en esa área. En el tema 2, el milenio, que se toma de Apocalipsis capítulo 20, se desarrolla esa temática para entender estos 3 puntos de vista generales que abordan la interpretación de Apocalipsis capítulo 20, donde se habla del milenio. Y ahí se trata el tema de qué es el premilenialismo, el postmilenialismo y el amilenialismo, ¿no? En ese tema se aborda. Después viene el tema de la resurrección final, es decir, se abordan temáticas como la vida o muerte, cuando va a resucitar al final de los tiempos, para vida o para muerte, va a haber un cuerpo y alma nuevo. ¿Qué significa eso? ¿No? Estamos hablando del alma también. Y
que va a ser semejante a Cristo. ¿Qué implica aquello? ¿Qué significa aquello? Eso está dentro del tema de la resurrección final. Después viene el tema del juicio final, donde hay varias cosas que se tocan allí, como por ejemplo la necesidad del juicio. ¿Por qué hay un juicio? El propósito del juicio, la naturaleza del juicio, quién es el juez de este juicio, los que serán juzgados. ¿Los cristianos serán juzgados? ¿Qué será juzgado a los cristianos? Lo que será juzgado, la medida o criterio del juicio, la fe y las obras en el juicio, las recompensas. Ahí también vamos a ver el infierno y el castigo eterno. Un tema interesante que están dentro del tema del juicio final. Y por último, cuando tocamos el tema de los cielos nuevos y la tierra nueva, se pregunta, eh, eternidad en el cielo o en la tierra. ¿Dónde vamos a estar eternamente? ¿En el cielo o en la tierra? La tierra va a ser destruida, aniquilada, renovada, transformada. ¿Qué va a suceder con eso? Israel va a estar aquí en la tierra y los gentiles redimidos van a estar en el cielo, en otro lugar. Eso se aborda entonces en este último punto, nuevos cielos y nueva tierra, en lo que es la escatología general. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto? Ustedes van a leer algunos libros que no todos tienen el mismo orden para abordar estas temáticas. Algunos las tocan, otros no las tocan, como por ejemplo en lo que es el tema del juicio final, algunos no tocan lo que será juzgado, no tocan el tema de las recompensas, ¿no? Las recompensas para los justos y tampoco tocan el tema del castigo para los injustos. Pero en otra teología como Berkov sí lo aborda y sí lo desarrolla. Muy bien, vamos a ver entonces ahora las preguntas de la materia. ¿Ya? La primera, ¿qué significa el término escatología? El estudio de las últimas cosas. Muy bien, el estudio de las últimas cosas, ¿no? En lo que es la escatología bíblica nuestra, porque como decía, hay otras escatologías. Dos, ¿de qué trata la escatología individual o qué temas aborda la escatología individual? Lo acabamos de ver, pastor. Es la ¿Cierto? muerte física, la inmortalidad del alma y el estado intermedio. Excelente, muy bien. Así es. Tres, ¿qué señala Luis Bercos sobre la escatología y su relación con el resto de la dogmática? Sí, pastor. ¿Sí? Sí, que Berco dice que es la única división en la escatología de la teología en la cual todas las otras divisiones encuentran su importancia y llegan a su conclusión final. Dice, Mm, todas las otras materias dejan algún problema sin consultar, a los cuales la escatología debe proporcionar la respuesta, haciendo la verdadera cúspide de toda la teología sistemática. exacto. La cúspide de toda la sistemática, ¿no es cierto? Por eso en la teología sistemática de Berkov está al final, eh, porque es la culminación de las anteriores. Em, pero no todos tienen el mismo orden en las teologías sistemáticas para abordar la escatología. Tú vas a leer la teología sistemática de Grudem. El orden que le va a dar a la escatología es distinto a como se la da Berkov. Y los órdenes que tenemos también y que hemos visto hasta ahora cambian un poco, ¿ya? Pero en este caso Berkov, como estamos siguiendo Berkov, la pone como el clímax o culmina es como la guinda de la torta, ¿no? La, la escatología dentro de la teología sistemática. Aunque algunos hermanos
no le da mucha importancia al tema de la escatología, porque hoy día eh, las predicaciones dentro de las iglesias presbiterianas, yo no sé si tú en este mes en tu iglesia has escuchado un sermón que hable sobre la escatología. Generalmente se relega este tema de la escatología, eh, no se le da la importancia o el énfasis que debería tener, ¿no? Se tratan otras temáticas que piensan son más reales a las necesidades actuales y piensan que la escatología como que está relegada a otro espacio, a otro tiempo, como que no es importante a lo que es estar viviendo en esta tierra, cuando en realidad la escatología es el corazón, ¿no? del evangelio, es el corazón del mensaje bíblico también. Como Pastor, dice eh, Jürgen Moltmann en su Teología de la Esperanza, la escatología es toda la Biblia y es la vida toda del creyente. Es una vida escatológica, ¿no? Porque nosotros tenemos ese enfoque de la escatología que es una escatología inaugurada, ya comenzó, no se relega para el futuro, sino que se inició. Ya estamos viviendo los últimos días, ya estamos viviendo el último tiempo, el último eón o escatón, ¿no? Sí, hermano, pastor, ¿tú vas a decir algo? sí, ¿no será que como la escatología lo dejan como la doctrina secundaria, como que minimizan un poco eso? Y en el sentido de que, claro, como dicen que cada iglesia tiene su diferente, digamos, escatología, ¿cierto? Y ahí están los amillennialistas, los postmillennialistas, los dispensacionalistas, y como que dicen, como es secundaria, entonces no es tan relevante. Yo creo que a lo mejor por eso creo que algunos no lo toman con tanta importancia. Sí, cierto. Claro, en las confesiones de fe se habla de la escatología, aunque no hay un desarrollo bien elaborado, pero sí se aborda el tema de la escatología. De hecho, en la Reforma Protestante, tanto Calvino como Lutero tenían muy presente el tema escatológico, ¿no? En esa pelea que tenían con la iglesia romana de ese entonces, ¿no? Y lo que acontecía alrededor. Entonces, es un tema muy actual que lamentablemente en muchas iglesias como que se le ha relegado. Y más bien esas iglesias de orden más cercanas a las sectas, mira qué curioso, son los que más tratan del tema del fin del mundo y de la venida de Cristo, como los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones. Si tú conversas con ellos, ellos andan hablando permanentemente de la segunda venida de Cristo, del fin de los tiempos. Increíble, cuando nosotros como iglesia deberíamos tener muy presente este tema. La cuarta pregunta. Mencione los 5 puntos fundamentales que se establecen para la historia en la escatología. Pastor, yo puse ¿Sí? que la historia tiene un propósito. Dios ¿Ya? tiene un plan y todo lo que pasa está bajo su control. Ujú. Dios es el dueño de la historia, que Exacto. Cristo es el centro de la historia. Ya empezó la nueva era y la meta final son los nuevos cielos y la nueva tierra. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿No? Qué interesante eso. Em, Son puntos que tienen que ver con la historia, pero desde una perspectiva escatológica, porque la historia para el cristiano es un obrar o una revelación de Dios. La historia es revelación de Dios. Es lo que Dios ha diseñado desde el principio. Por lo tanto, la historia misma
que va aconteciendo, que vamos viviendo día a día, va manifestando el plan de Dios. No hay nada nuevo bajo el cielo ni bajo el sol. Y cuando uno ve la historia desde esa perspectiva, entiende que las cosas que suceden están bajo el control de Dios. Las guerras, las enfermedades, todo está bajo el control de Dios. Todo va en esta urde divina, entretejiéndose en esa trama que ya Dios ha establecido. Nosotros no hacemos una historia nueva. Somos los hilos de la historia que van pasando por la trama que Dios ya ha establecido. Increíble, ¿no? Es una visión media supralapsaria, pero que en el fondo manifiesta que Dios es soberano. Y que Él, como nos recordaba Mauricio, Él es el Señor de la historia. Y si Él es el Señor de la historia, es porque la historia tiene un propósito. Y ese propósito está dentro de los planes de Dios. La historia no corre ajena o aparte de lo que son los planes de Dios. La iglesia no hay que mirarla o entenderla como fuera de la historia, o aparte de la historia, o paralela a la historia. Está dentro de la historia. Porque Cristo vino a nacer en esta historia y para darle un propósito final. Ok. Número 5. Entre paréntesis, George Eldon Ladd, en su librito Vendré otra vez, aborda y profundiza muy bien este tema de la escatología de la historia. Si quieren profundizar más sobre ese tema. La pregunta número 5. ¿Qué implica que vivamos en una continua tensión entre el ya y el todavía no? ¿Doctor? ¿Sí? Sí, sí, bueno, puse que implica que junto con el crecimiento y desarrollo del reino de Dios en la historia del mundo, desde la venida de Cristo, vemos también el crecimiento y desarrollo del reino de mal. Y lo que podía agregar también es que eso lo podemos ver sabiendo que nosotros hemos sido regenerados, hemos sido salvados, hemos sido justificados, tenemos el Espíritu Santo, pero a pesar de eso todavía está el pecado, ¿cierto? Todavía está el pecado, la carne, Satanás tratando de que queriendo destruir, y ahí estamos batallando, y todavía falta que nuestro cuerpo sea glorificado y la consumación final de todas las cosas también. Entonces, al menos eso es lo que puedo agregar. Muy bien. Sí. Es una línea de tensión, ¿no es cierto? El ya y todavía no. Una línea de tensión no, dentro de la historia, no solamente en lo que es la vida del cristiano, como tú bien dices, hermano Giovanni, parece, ya soy salvo, pero aún la creación espera la redención de nuestros cuerpos, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, ¿no? Ya estoy con las primicias de las bendiciones del Espíritu, pero todavía no está plenamente. Ya todavía no. Pero también está esta línea tensional entre la historia misma y, como mencionaba, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, ¿no? Entre todo aquello que causa tanta tristeza, eh, como las guerras, pero también en momentos de alegría, gozo, cuando se inaugura un hospital, por ejemplo, ¿no? Eh, Está eso. Y eso va a mantenerse hasta cuando Cristo vuelva, en esa tensión, ¿no? Eh, por lo tanto, el creyente debe estar orando, vigilando, ¿no? En oración, siendo responsable con su vida, con sus tareas, con sus responsabilidades, ahora, en el ya, y no quedarse en el todavía, no pensando en el futuro, no en lo que vendrá, y descuidar lo que tengo que hacer ahora.
Vamos con la pregunta número 6. Pastor, la consulta. Disculpe. Buenas noches, pastor, disculpe. Hermano Javier, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, disculpe la tardanza. No, es que me quedó dando vuelta algo que usted dijo recientemente, ¿no? Sobre el bien y el mal. Pienso que hay que tener claro de que no son igualdad de fuerzas, ¿ya? Porque cuando hablan del bien y el mal, como que son dos toros peleando uno con el otro. Pero para mí Cristo en la cruz, ¿no es cierto?, ya marcó la diferencia. Porque cuando generalmente escuchamos el bien y el mal, escuchamos como que estamos diciendo son iguales y el más poderoso va a ganar. Pero pienso que no es así. En lecciones anteriores vimos, ¿no es cierto?, de que Dios supremo, soberano, de todas las cosas. Y Él tiene poder sobre todo, incluso sobre Satanás. Y Satanás, ¿con quién pelea? No pelea con Dios, pelea con sus ángeles que Dios manda con ellos. Entonces, pienso que ahí hay que tener un poco, para mí, un poco de cuidado cuando hablamos bien y el mal. Esa es mi observación. Gracias. ¿Cierto? ¿No? Estamos en una batalla que ya venció Cristo al enemigo, ya venció al mal. Eh, pero aún estamos en ese proceso de espera para que plenamente reine plenamente el bien, ¿no? Eh, es cierto que nosotros en fe debemos pensar que los que amamos a Dios, todas las cosas, aun las cosas malas, ayudan a bien. Pero la Biblia no niega que exista el mal, no sea, los problemas. De hecho, la vida de los apóstoles y sus cartas siempre describen la lucha permanente que tienen y nos llaman a tener fe, a confiar en el Señor, a orar, ¿no? Frente a lo que vivimos en este mundo de pecado, en este mundo corrupto, mientras Cristo vuelva en gloria y majestad. Pero ciertamente Cristo ya ha vencido, ¿no? Ha vencido sobre el mal. Él es el anticipo de lo que nos va a suceder a nosotros. Él ya anticipó el futuro para nosotros cuando resucitó. Pero eso a nosotros aún no acontece. Va a acontecer cuando Cristo vuelva. Por eso estamos en esta tensión entre el ya y el todavía no, ¿no? En esta tensión de la luz y las tinieblas. El diablo es real, está vencido, los demonios son reales, están bajo el dominio de Dios, pero nos molestan a nosotros, ¿no? Y ahí debemos estar siempre orando, debemos estar buscando al Señor, congregándonos para animarnos, estimularnos los unos a los otros, ¿no? Es una tarea importante que eh, debemos eh, tener presente. Y la iglesia es la columna y baluarte de la verdad en medio de este mundo, ¿no? De este tiempo. Ese me fue. Bien, hermano Javier. La pregunta número 6. ¿Cómo sobrevendrá la venida de Cristo en el devenir de la historia? Pastor, Sí, Aida, bienvenida. gracias. La venida de Cristo no sobrevendrá gradualmente en el devenir de la historia, por un lento proceso de crecimiento o de evolución, o resultado de procesos históricos, sino que se llevará a cabo súbitamente, catastróficamente, por un acto vigoroso de Dios, para consumar tanto el juicio como la salvación final. En otras palabras, el reino de Dios y su Rey Jesucristo se incorporarán a la historia, pero lo hará desde afuera de la historia. Así es, ¿no? Cristo vendrá desde fuera de la historia en un evento cósmico, catastrófico, podríamos decir también, pero la historia no produce la segunda venida de Cristo.
Y eso yo creo que es un punto interesante, porque muchas personas están poniendo atención a, le llaman las señales de la historia, pensando que la historia y sus hechos van a mostrar cuándo Cristo vuelve, cuándo Cristo vuelva, cuando en verdad pueden acontecer hechos históricos interesantes, pero ese hecho histórico, como para, por ejemplo, los dispensacionalistas, si se construye el templo, para ellos significa que Cristo viene a reinar en Israel, porque están dándole a un hecho histórico, a un acontecimiento histórico, el peso eh, de que ese evento va a producir el que Cristo vuelva. Y si nunca se levanta un templo para ellos, es porque nunca Cristo entonces va a volver. Entonces, en esta perspectiva, la venida de Cristo está sobre la historia. Y los hechos que ocurren en la historia son más bien hechos que Dios había estado considerado dentro de su designio, que tenían que ocurrir o que iban a ocurrir en la historia. Aunque nosotros somos responsables también de nuestros acontecimientos, pero Dios, en sus decretos divinos, ya ha establecido el inicio y el final de esta historia, con todos sus hechos. Por lo tanto, cuando decimos acá que Cristo viene desde fuera de la historia, es para que entendamos que no pongamos atención tanto a que si hay un hecho que acontece o no acontece, como decir, ahora me voy a preparar para recibir a Cristo porque ya que aconteció tal cosa, ahora sí que entiendo que Él va a venir. ¿Entienden? Cuando en verdad el verdadero creyente va a estar siempre con la fe y su esperanza en el corazón de la segunda venida de Cristo, y más bien va a decir, Señor Jesús, ven pronto. Pero la historia no produce la segunda venida de Cristo. Bien, pasamos a la otra pregunta. ¿Cuáles son los temas que aborda la escatología individual? Aunque ya lo vimos. La muerte física, la inmortalidad del alma, el estado intermedio. En la muerte física, consecuencia del pecado a la luz de la redención. ¿Por qué tienen que morir los creyentes? Y en el estado intermedio está el estado y condición de los muertos, el lugar de los muertos. ¿Existe el purgatorio? Es Ok, gracias. Esta pregunta número 7 es similar a la pregunta número 2, ¿no? Vamos a la 8, que dice, nombre ahora las señales que evidencian la gracia de Dios. Pastor, ¿Sí? sí, yo puse, una de las señales que yo puse en la proclamación del Evangelio a todas las naciones, y otra que está también en la salvación de la plenitud de Israel, que obviamente sabemos que no es Israel étnico, sino que se responde, bueno, y también dice que todo Israel será salvo, pero ahí uno tiene que hacer, digamos, con la exégesis, digamos, interpretarlo con Gálatas 3, 28, 29, donde dice que no es judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, porque Mm, todos vosotros sois uno en Cristo. mm. Eh, y eso, Muy bien, ¿cierto? sí. El Evangelio, o a todas las naciones, y el pleroma también le llaman al tema de que Israel será para Cristo, como dicen algunos, ¿no? Pero la pregunta ahí es, ¿quién es Israel? ¿Tiene que ver con la nación hebrea o Israel tiene que ver con la iglesia? ¿Con quién tiene que ver el tema ahí de Israel? Pero está dentro de las señales que evidencian la gracia.
de Dios. Y ese punto interesante, ¿por qué? Porque después lo vamos a ver desarrollándolo en la postura del milenio, los pre-1000, los post-1000 y los a-1000. Cómo estas posturas entienden y aplican, ¿no?, esta señal de la evangelización. ¿Y qué significa para ellos? Ya, pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a esa lección. La pregunta 9 dice, nombre las señales que indican oposición a Dios. Pastor, yo tengo acá anotado la ¿Sí? gran tribulación, ¿Ya? la apostasía y el anticristo. Ok. Gran tribulación, apostasía y anticristo. Temas también interesantes. Esos temas les gustan mucho a los dispensacionalistas, ¿no? A esa teología amarillesca, eh, esa escatología populista, le gusta mucho ese tema, ¿no? La tribulación, la apostasía y el anticristo, y se manejan y escriben bastante sobre eso, pero en la perspectiva reformada se aborda esa temática eh, ciertamente con argumento bíblico para entender a qué se refiere, ¿no? Y cómo entenderla en nuestros tiempos y en el aspecto escatológico hacia qué están apuntando, ¿ya? Pero eso también lo vamos a abordar más adelante. Bien, y la última pregunta. Nombre los 5 aspectos de la naturaleza de la segunda venida de Cristo. Pastor, Aida, será una venida personal. bien, Segundo, será una venida audible. sí, Será una venida visible. Será bien, una venida gloriosa. Y será exacto, una venida repentina. así es, muy bien. Qué importante ese punto, porque es un punto que es muy particular dentro de la teología reformada. Una venida personal, visible, gloriosa, repentina, no esa postura que tiene la teología dispensacionalista, pretribulacionalista, que dice que la venida de Cristo nadie va a saber porque viene como el ladrón en la noche y se lleva a la iglesia de forma secreta, sin que nadie sepa, sin que nadie escuche, sin que nadie vea, y después de 7 años y medio vuelve con esas personas aquí a la tierra nuevamente para gobernar allá en Israel por 1000 años. Eh, Cuando en verdad la Biblia no da sustento a esa postura. Más bien, la Biblia claramente nos dice que la venida de Cristo será visible, audible, gloriosa, ¿no? Repentina. eh, por lo tanto, estos aspectos de la naturaleza segunda venida de Cristo, como los vamos a desarrollar más adelante, hay que tenerlos muy presentes, ¿no? Si a ti te preguntan cómo será la venida de Cristo, ahí tienes estos 5 puntos importantes que puedes desarrollar.